Hola hermanos, bienvenidos. Ya vamos a acabar el estudio. Muchas gracias y no es cierto, vamos empezando, apenas. De hecho iba a dar unos minutos más para que se conectaran, pero pues ya son la 1:33. Espero que se encuentren bien todos. Es un gusto verlos de nuevo y les pido disculpas por el No domingo. podíamos, ¿Mandé? ok, nosotros no podíamos entrar. Ya, pero si me escuchan y me ven ahorita. No sé por qué no daba de partida. Oh, ok, Sí, ok. ahorita ya estamos bien. Ah, perfecto, Sí. gracias. Bien, pues al parecer todo está marchando mejor y ya están abriendo. Yo de hecho ya este lunes ya inicio trabajando en mi empresa, en la empresa en la que laboro. Ya como de manera normal, ¿no? De lunes a viernes ya voy a estar trabajando. Entonces, como que poco a poco se están restableciendo los negocios y las escuelas sí todavía creo que se van a esperar más. Mi punto es que ojalá que ya también la iglesia se pueda restablecer porque hay otros lugares que no son indispensables que ya están abriendo y pues la verdad que las iglesias deberían ya estar eh, paulatinamente empezando a abrir. Esperemos que el Señor nos permita estar de regreso pronto. Entonces vamos a sacar nuestro material. Bueno, lo que ustedes lo tienen todavía en digital. Este, espero poder dárselos en cuanto nos veamos. Y el tema de hoy vamos en la lección 10 ya. El día de hoy la lección 10 se llama seguridad. El tema de hoy es seguridad. ¿Seguridad de qué? De salvación. Entonces, como dice en Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, ¿verdad? Habíamos visto, ya hemos recorrido lo que es la salvación, lo que es el arrepentimiento, qué es la fe. Entonces hemos estado viendo todos estos temas que son muy importantes y en este tema de la seguridad, pues los vamos a concretar todos juntos, ¿no? Entonces, la pregunta con la que me gustaría iniciar es, ¿en qué está basada nuestra seguridad de salvación? O sea, como dicen ahí, ¿no? ¿Qué te da valor? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos da esa seguridad de que somos salvos? Y la pregunta que a veces podemos tener, ¿no? Como, como primeros creyentes es, ¿podemos perder la salvación? ¿Será que la salvación se puede llegar a perder? Y hay dos corrientes, ¿no? Están los que dicen que sí y los que dicen que no. Para los que dicen que no, eh, ¿por qué es que no la puedo perder? ¿Dónde dice la Biblia, no? Que no la puedo perder. ¿O cómo es que Jesús me dice que no la puedo perder? Y para los que dicen que sí, pues aún hay más preguntas, ¿no? Si se puede perder la salvación, ¿qué pecado me hace perder la salvación? Porque en la ley que Dios le dio a Moisés hay 10 mandamientos, pero cualquier pecado que cometamos entra en uno de esos 10. Entonces, si es que la salvación se pierde, pues que nos digan qué pecado es el que nos hace perderla, ¿no? Si no podía ganar mi salvación por medio de mis obras, ¿cómo puedo mantener mi salvación por medio de esas obras? Pues la respuesta simple es no, no se pierde la salvación. La pregunta es, ¿somos salvos, no? Entonces, cuando una persona saca una aseguranza en un carro, al menos aquí en México, alguna de las notas es, debes traer tu licencia vigente, ¿no? Para que se haga válida la aseguranza. Entonces, tenemos nosotros una licencia vigente, una aseguranza vigente, donde Jesús nos dice, bueno, Pablo nos dice que ni la muerte, ni principado, ni cosa creada, y lo vamos a ver más adelante el versículo, dice que nada nos puede separar de Cristo. Entonces, el concepto dice, la seguridad, o sea, la certeza de salvación, está basada en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué va a estar basada nuestra seguridad de salvación? No en cómo me levanté hoy, no en cómo me siento,
no en si tengo trabajo, no en si soy feliz. Dice que mi salvación está basada en la autoridad de la palabra de Dios. O sea, quien me da seguridad es la palabra de Dios. Quien me dice que soy salvo es la palabra de Dios. Entonces, dice el material, en ella encontrarás muchas evidencias por las cuales podemos saber que somos salvos y que tenemos vida eterna. Dice, la palabra de Dios nos da seguridad. Hermana Celia, ¿me ayuda por favor con el punto 1? La pregunta y el versículo que es primera de Juan 1:12. Por favor. Sí, hermano, bendición. Gracias. ¿Qué hizo Dios con nosotros cuando recibimos a Jesucristo? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gracias. Entonces, dice, ¿qué hizo Dios con nosotros cuando recibimos a Jesús? O sea que nos dio algo que no teníamos antes de conocerlo. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad, o sea, les dio un derecho que antes no tenían. ¿Y cuál fue ese derecho? De ser hechos hijos de Dios. Permítame unos segunditos. Jugar, pero necesito que te bajes. Ya no te subas acá. Bájate con cuidado. No te quiero que te subas acá. Voy a sonar. Ahorita que termine. Ay, disculpa. Entonces, dice que a todos los que recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre, les dio una potestad, o sea, un poder que antes no teníamos, un poder legal, vaya. O sea, para que la casa donde vives sepas que es tuya, tiene que haber un poder legal, ¿no? O sea, tú puedes decir es que esta casa es mía, bueno, ¿y cómo compruebas que es tuya? Dice que a todos los que recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si al recibir a Jesús soy llamado hijo de Dios, ¿qué era lo que yo era antes? Vamos a ver en Primera de Juan 3. A ver. O sea, y sí, les encargo si me pueden ayudar a apagar el micrófono para que no escuche ruido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, Él nos ha hecho hijos de Él. Y hay cosas que hoy en día nuestro cuerpo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, no podemos mirar a Dios cara a cara ahorita porque estamos en la carne, pero un día seremos transformados. Vamos a Primera de Juan ahí mismo, 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay dos tipos de hijos. Y debemos preguntarnos de quién somos hijos, ¿no? Y en Primera de Juan vemos que al recibir a Jesús se nos da un derecho que antes no teníamos de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, y es una de las señales, ¿no? Incluso Jesús dijo que dijo, en esto sabréis que sois mis discípulos si tenéis amor unos por otros. Entonces, es una de las señales. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro
capítulo 2, versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia, y son hijos de ¿qué? Dice, y son hijos de maldición. Y hay muchos pasajes donde dice que éramos hijos de ira, o sea, lo que se esperaba hacia nosotros era la ira de Dios. Entonces, con Juan 1:12 vemos que ahora, al recibir a Jesús, al creer en su nombre, Dios nos ha dado una potestad, un poder que es, ahora somos llamados hijos de Dios. Bien, hermana Nayeli, ¿me ayuda por favor con la pregunta 2? ¿Sí tiene material ahí? Sí, hermano. Ah, gracias. La pregunta 2 y el versículo, por favor. Dice, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos si creemos en Él? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gracias. Entonces, según ese pasaje, ¿qué es lo que tenemos si creemos en Él? Vida eterna. Entonces, dice que de tal manera nos amó, y esta es la condición, para que todo aquel que en Él cree, esta es la condición, creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si la recompensa ahora que Él nos da, el regalo que Él nos da es la vida eterna, ¿qué íbamos a tener antes? Perdición. Y esto lo vemos en muchos pasajes, ¿no? Entonces, es algo que Él nos dio, es algo que yo no me gané, es algo que yo no merecía, pero sin embargo, pues Él lo da como regalo. ¿Qué no veremos si estamos en Él? Dice la siguiente pregunta. Y aquí quiero que veamos este pasaje que nos habla de 3 tiempos diferentes: pasado, presente y futuro. Vamos a ver. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, estamos hablando de presente. ¿Quieres saber si eres salvo? Bueno, dice que el que oye su palabra y cree, aquel que lo envió, tiene. No es que tendrá, no es que a ver si tal vez. Dice, tiene vida eterna. Eso es en presente. Ahorita, desde ahorita experimentamos la vida eterna. Nuestra carne va a morir, claro. Pero el Espíritu dice, tenemos vida eterna y no vendrá a condenación. Ahí estamos viendo en futuro. En el futuro no vendrá esa condenación, porque viene una condenación, viene un juicio. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, estamos hablando del pasado, estábamos muertos. Dice Pablo que estábamos muertos, perdón, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que hemos pasado de muerte a vida. Pregunta 4 dice, ¿qué promesa nos da Dios en este versículo? Hermano Gonzalo, ¿me ayuda leyendo Juan 10, 27 y 28? Claro que sí. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, gracias. Entonces, la palabra nadie en el griego, hermanos, significa eso. Nadie. O sea, bueno, ¿y la enfermedad? Nadie. ¿Y el enemigo? Nadie las arrebatará. O sea, dice que sus ovejas oyen su voz y él las conoce. O sea, un pastor conocía sus ovejas, un pastor recibían el llamado de él. O sea, cuando un extraño les hablaba, no iban a ir, ¿no? Incluso yo llegué a ver eso aún en las vacas. Donde yo vivía había muchos animales y el dueño les hablaba y ellas escuchaban. Ellas conocían la voz de esta persona, de su dueño. Pero aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán cuando jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nadie se las puede arrebatar a Jesús porque son de Él.
Nota, dice, date cuenta que las promesas de Dios muchas veces están ligadas a condiciones importantes. Nota los verbos de los versículos pasados. Ya vimos que en presente tenemos vida eterna, en pasado hemos pasado de muerte a vida y en futuro que no vendrá condenación. Ahora, aquí vamos a ver un recurso importante que todos debemos conocer, que es el Espíritu Santo, el que nos da esa seguridad. Dice la pregunta, ¿de qué da testimonio el Espíritu Santo en nuestras vidas? Benja, ¿me ayudas por favor a leer Romanos 8, 16 al 17? Sí, claro. Gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, gracias. Entonces, ¿quién da testimonio delante del Padre? O sea, ¿quién testifica a mi espíritu mismo? O sea, ¿quién me da a mi seguridad? ¿Quién me habla a mi espíritu de que soy hijo de Dios? Dice el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que da testimonio. ¿Y cuál es esa garantía de nuestra vida futura? O sea, si Él me ha comprado, ¿qué dejó en garantía, no? Dice Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos ha sellado con ese Espíritu Santo de esa promesa. Y dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué significa todo esto, no? Les decía que cuando tú hacías una compra, una transacción, tú dejabas algo como promesa de que eso ya era tuyo, pero que ibas a regresar, ¿no? Dejabas a veces unas arras, a veces dejabas un pago, y lo que Jesús ha dejado como evidencia de que somos de Él es el Espíritu Santo. Dice que ahora fuimos sellados, o sea, Él nos ha puesto un sello de que es mío, ¿no? Voy a volver por Él, pero ya es mío. Entonces, sabemos que en el tiempo futuro Satanás siempre ha querido imitar lo que Dios hace, ¿no? Satanás siempre ha querido imitar las obras de Dios, la manera en que Dios trabaja, de una manera distorsionada, y en el futuro, que no sé cuándo sea, ¿verdad? Pero Apocalipsis dice que Satanás también va a marcar a los suyos, o sea, y va la famosa marca de la bestia. Pero nosotros hoy en día ya no estamos andar buscando marcas, ¿no? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa que Él dio, que es el Espíritu Santo. Entonces, inciso D, dice Juan y Pablo hablando sobre seguridad. Vamos a ver cuál es el propósito de la carta de Juan, la primera carta de Juan, que dice primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿dónde? O sea, ¿dónde radica la vida eterna? En su Hijo, dice. En su Hijo. Él, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, vamos a les pido de toda su atención porque este pasaje es muy importante y pareciera redundante, ¿no? Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene a la vida. Bueno, ¿y qué pasa con el que no tiene al Hijo? Pues no tiene a la vida. O sea, es hasta en lógica es como una obviedad, ¿no? Es obvio. Pero nos está diciendo aquí el pasaje, ¿quieres saber si tienes vida? ¿Quieres saber si eres de Dios? Bueno, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí nos está diciendo el pasaje, estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Y para qué lo hizo Juan? Juan no lo hizo para que dudaran de su salvación. Juan no lo hizo para que generar dudas en ellos, sino que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan está dejando algo sencillo. ¿Quieres saber si tienes vida? Bueno, ¿tienes al Hijo? ¿Quieres saber si no tienes vida? No necesitas esperarte al día de mañana a morir. No necesitas ver a ver si vas a un purgatorio o a ver si vas... No. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 5, en la siguiente hoja del material. Hermano Baudelio, ¿me ayuda por favor con ese pasaje? Primera de Juan 2. Por favor. Primera de Juan 2, Ajá. 5. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Amén, gracias. Entonces, la gracia, dice que cuando abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Pero no podemos usar la gracia como una licencia para pecar, de que incluso dice que en los primeros siglos de la iglesia hubieron algunas personas que malentendieron, ¿no?, lo que Pablo les decía. Bueno, como soy salvo, como Dios me ha salvado por gracia, pues eso significa que puedo yo intencionalmente romper la ley, ¿no? Y dice, en esto sabemos, nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, la ley moral que Dios ha escrito en nuestros corazones es vigente, es válida. Y tanto así que cuando la rompemos, si somos salvos, hay una tristeza, lo veíamos en el primer estudio del arrepentimiento, que hay dos tipos de tristezas, una que viene de Dios y una que viene del mundo. La tristeza que viene del mundo produce muerte, produce suicidio, produce alcoholismo, drogadicción, bueno, pero viene una tristeza que viene de Dios, que me quiere traer a comunión con Él de nuevo. Esa tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento. Entonces, por eso dice que la salvación va a traer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, una evidencia de esta salvación es que luchas con tu pecado, no es que lo abrazas. Vamos a seguir fallando, pero tenemos esa lucha constante con nuestro pecado. Dice 1 de Juan 3, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eternamente en él. Entonces, es una evidencia que recalca de nuevo Juan, el famoso apóstol del amor, ¿no? Era conocido por el amor que expresaba. El mismo Juan, que si recuerdan cuando Jesús iba a pasar por Samaria, las personas lo rechazaron, y él le dice él y su hermano le dicen a Jesús, haz que descienda fuego y los queme a todos. Ese era el apóstol del amor, quería que se consumieran ahí, pero vemos aquí un Juan muy diferente, diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice 1 de Juan 4, 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Este confesar, les decía, no era algo meramente rutinario, no. Las personas que confesaban a Jesús en aquel tiempo lo hacían públicamente, y si confesaban a Jesús, en ese tiempo ellos estaban firmando su sentencia de muerte, porque toda persona tenía que confesar al César. Entonces, si tú decías, Jesús es mi Señor, estabas negando al César. Entonces, ese confesar en esas personas daba evidencia visible de quién era Jesús para ellos, ¿no? Hoy en día no tenemos persecución, pero ¿cuántas veces no nos hemos
avergonzado de confesar a Jesús en el trabajo, en la escuela, en cualquier oportunidad, ¿no? Dice Pablo era también un hombre por completo seguro de la esperanza que Dios le había dado. Vamos a 2 Corintios 5, 1 al 11. Segunda de Corintios 5, 1 al 11 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo se dedicaba a hacer tiendas, no sé si lo han visto en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Él aparte de predicar, él se dedicaba a hacer tiendas. Él se ganaba, digamos, su salario de esta manera. Y lo relaciona con esto, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Si pueden continuar leyendo desde el versículo 1 hasta el 11, en Pablo no había duda de lo que venía después, ¿no? Pablo incluso pudo ir al tercer cielo, o sea, él vio algo que ni siquiera no se le permitió describirnos a detalle, no se dejó esa descripción, pero Pablo fue hasta el tercer cielo, o sea, una de las evidencias de la existencia de Jesús es que todos sus mártires murieron confesando a Cristo. No podía ser una mentira colectiva, ¿no? O sea, tú y yo podemos decir, ok, vamos a quedar en esto, vamos a decir que vimos un rayo pasar, ¿no? Pero cuando nos empiezan a crucificar y a decir, di que eso fue mentira, claro, pues sí fue mentira, o sea, empiezas a decaer porque no vale la pena morir por una mentira. Pero vemos a todos los apóstoles, todos los mártires, siendo crucificados, siendo puestos en el circo romano, muertos, comidos por leones, con sus hijos ahí. Todo lo que daba su testimonio, daba su fe, era porque, como Pablo, habían visto, algunos de ellos habían conocido a Jesús, algunos habían visto sus milagros, y Pablo en 2 Corintios 5 nos habla de esa certeza. Dice, pero confiamos y más aún quisiéramos aún estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor, ¿no? Pablo estaba presente en el cuerpo. Decía él que hubiera preferido ya estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor, ¿no? Cuando morimos estamos ya ausentes de este cuerpo que tiene hambre, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que tiene muchas limitaciones. Y dice él, quisiera yo estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Otra cosa que hace el Espíritu en nosotros es que nos hace confesar a Jesús como Dios. Lo dice Primera de Corintios 12:3. Vamos a ver qué cosa podemos hacer que impida que tengamos salvación. Vamos a Primera de Juan 2:23. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces la palabra anticristo no solamente significa que está en contra de, o sea, anticristo significa que está en contra de Cristo, pero va más allá. La palabra anticristo también habla que está en lugar de. O sea, el enemigo siempre ha tratado de usurpar
el lugar de Cristo. Y Cristo mismo prometió que vendrían falsos cristos en este tiempo, que usurparían el lugar de Él, ¿no? Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Dice que Dios es quien hace el trabajo. Lo vamos a ver en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Jesús, hasta el día de Jesucristo. Entonces no es una obra que yo inicié, por lo tanto no soy yo el que la está perfeccionando, no es una obra que tú iniciaste, sino que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos ante Él, es que podamos decir que ya somos perfectos en Él. Pero ahorita en esta carne no somos perfectos, no somos merecedores aún de esta salvación que Él nos ha dado. Y Él es el que va a perfeccionar esa obra que Él inició. Es una obra del Espíritu. Dice, Dios es quien hace el trabajo. Entonces, ¿quién empezó la obra en nosotros? Dice el material, Jesús. ¿Y por cuánto tiempo va a continuar este trabajo? Pues hasta que Él decida, ¿no? Hasta que Él decida llamarnos a su presencia. Entonces dice, Dios quiere que tú y yo sepamos que tenemos vida eterna. No es su voluntad que vivamos nuestra vida inseguros de nuestra salvación. O sea, Dios no dejó el Evangelio para que cada día de repente pensemos, ahorita sí soy salvo. Bueno, imagínense, ¿no? Soy salvo, acabo de confesar mis pecados a Dios, acabo de arrepentirme y de repente pues voy al Oxxo y hago algo o pienso algo que es pecado, ¿no? Que va en contra de la voluntad de Dios y me atropella un carro, pues ya hasta ahí llegué, ¿no? Porque perdí mi salvación en ese lapso, ¿no? Imagínense qué inseguridad, qué falta de seguridad, vaya. Las cartas que dejó Juan el motivo no era ese. Dice, no es su voluntad que vivamos nuestra vida inseguros de nuestra salvación. Si tienes dudas en cuanto a tu salvación, recuerda que esta depende solamente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si descanso en la confianza de que mi salvación depende de Cristo y depende de la fe, he puesto toda mi fe en lo que Él hizo en la cruz, entonces dice, aunque a veces lo olvidemos, de todas maneras, esa es la verdad. Y termina con el pasaje, dice, 1 de Juan 3, 19 al 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos saber en quién hemos confiado, porque cuando empezamos a confiar en nosotros, pues van a venir las dudas, obviamente, porque ya no soy yo, ya no cumplí con lo que Dios pedía, ya fallé otra vez. Entonces, mi confianza debe estar basada únicamente en la obra redentora de Jesús. Ahora, hay dos familias en esta tierra, lo acabamos de ver hace rato, la familia de Dios y la familia de Satanás. Nacemos en la familia de Satanás por medio del nacimiento físico. O sea, dice Juan 8:44, si lo quieren anotar, eso ya no está en el material. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice Jesús. Y vean a quién les dice. Jesús dijo que si nuestra justicia no fuera más grande que la de los fariseos, ni tú ni yo, hermano, vamos a entrar al cielo. Jesús dijo, de cierto los digo, que si vuestra justicia no fuera más grande que la de ellos, no entraráis en el reino de Dios. Estamos hablando no de cualquier persona, no de cualquier religión. Sabemos quiénes eran los fariseos, que diezmaban de todo lo que tenían,
que se vestían de la manera correcta, que andaban de la manera correcta, que conocían la ley, hacían muchísimas cosas, y Jesús les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón, si vuestra justicia no fuera más grande que la de ellos, no entrarán en el reino de Dios. Wow. Los fariseos ayunaban, los fariseos hacían tantas cosas. Mi justicia, en mi carne, no es más grande que la de ellos. Pero hoy en día podemos saber que tenemos una justicia más grande y que vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia se llama Jesucristo. Y a estos mismos fariseos les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí estamos hablando, le está diciendo a ellos que son hijos del diablo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recordemos, y aquí no lo dice en el sentido de masculino y femenino, al decir, bueno, hombre se refiere a todos, ¿no? Se refiere al sexo masculino, nosotros, por medio del hombre, porque dice que Eva fue engañada. Y tanto así que Dios no trae a cuentas, sino que a la cabeza, ¿no? Le dice a Adán, hey, ¿por qué te escondes? Porque Eva, si vemos el relato de Génesis, Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán no. Adán tomó de la manzana sabiendo lo que estaba haciendo, consciente de su pecado, consciente de lo que iba a hacer, perdón, y dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Si tú y yo pudiéramos nacer solo de una mujer, pues no tendríamos pecado, ¿no? El pecado el pecado lo heredamos del hombre. Por eso es que Jesús necesitaba, se encarnó en María, pero él no tiene una descendencia genética de un hombre. Él solo viene de la mujer, ¿no? Dice, la mujer te herirá en el calcañar. Entonces dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecábamos. O sea, es imposible que aún las parejas homosexuales o que quieren adoptar hijos tienen que recurrir al modelo de Dios. Tienen que recurrir a un esperma masculino, juntar un óvulo, y de todas formas tienen que recurrir a ese medio a fin de cuentas, porque así la muerte va a pasar y el pecado pasó por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Si quieren anotar Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Cómo que muerto? Pues si yo tengo pulso, incluso sufro hasta de la presión, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Estoy vivo. Pero dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Recordemos que era el arrepentimiento, es un cambio de dirección, porque íbamos con la corriente de este mundo, pero ahora en el arrepentimiento vamos contra la corriente. La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? En los hijos de desobediencia. Veamos que hay dos tipos de hijos. O somos hijos de Dios o no lo somos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, o sea, nuestra naturaleza era que éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, no tenemos de qué jactarnos porque éramos hijos de ira. Eso era lo que se esperaba. Después de morir venía la ira de Dios. Entonces, por naturaleza nacemos y somos hijos de nuestros padres terrenales. Eso es por naturaleza. Tú te puedes cambiar el apellido si quieres, pero tu ADN dice que tú eres hijo de como sea que se llame tu padre y tu madre. Tú puedes irte a otro país, pero tú sigues siendo hijo de tus padres, porque por naturaleza eres hijo de ellos. Entonces, ahora, si por naturaleza era hijo de ellos, dice que ahora debemos nacer de nuevo. Nacemos en la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual. Ya nací
y soy hijo de mis padres por un nacimiento carnal. Pero la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Pero ahora tengo que nacer en la familia de Dios por medio de un nacimiento espiritual que toma lugar cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. No esperes, hermano, a que te bautices en agua para saber si eres hijo de Dios, porque la Biblia no te pide eso. Obviamente alguien que ya ha entendido el Evangelio, ha crecido, y es un tema que se va a tocar, el tema del bautismo en agua, pero el bautismo en agua solo da testimonio a la iglesia de algo exterior que ya sucedió en tu interior, pero dice que tengo un nacimiento espiritual que se da cuando creo en Jesucristo como mi Salvador personal. O sea, yo por naturaleza no era hijo de Dios, no lo era. Aunque a algunas personas les parezca feo, les parezca, pónganle el nombre que quieran, que les diga, ¿sabes qué? Es que no todos somos hijos de Dios. Y confunden a veces con que todos somos creación de Dios. Eso sí, todos somos creación. Pero hijos de Dios, lo vimos en Juan 1:12, que hay que nacer de nuevo, hay que creer en Jesucristo y recibirlo como Salvador. Lo vimos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es que hay varios nombres en los que yo puedo creer para ser hijo de Dios. No es que hay varias maneras, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, vean, ahora no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nuestro nacimiento terrenal fuimos engendrados de sangre y carne. Pero dice que estos hijos de los que está hablando no fueron heredados ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice el versículo 13. Juan 3:3-6 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo. Recordemos quién era este hombre, Nicodemo, un hombre fariseo, un hombre que también conocía de la ley, y fue a buscar a Jesús en la oscuridad, cuando nadie lo viera, cuando nadie se diera cuenta de que un maestro de la ley estaba buscando un rabí de Galilea, que era un carpintero, que nunca fue a una clase de teología, si lo pudiéramos decir así. Y este maestro, conocedor de la ley, va y busca a Jesús para que le explique lo que no entendía. Para él Jesús hablaba en chino. Nicodemo no entendía y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? ¿No? Lo que es nacido de carne, carne es. Tú necesitas nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el propósito de esta lección era enseñar acerca del nuevo estado del creyente en la familia de Dios. Y con base a hechos bíblicos dejar establecido claramente el asunto de la seguridad eterna. Entonces, el testimonio de Jesucristo es claro en este tema. Juan 6:37, Jesús nos hace una promesa. Vamos por favor a Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Wow. O sea, en aquel día nadie va a poder decir, es que yo fui a Jesús y Él me rechazó. Dice Él, nadie, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Podrá ser rechazado por personas, por maestros, incluso hay gente que es rechazada por sus mismos padres terrenales, pero Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es una promesa que Dios da. Dios no arrojará de su familia bajo ninguna circunstancia. Él no te apartará. Mucha gente, y yo he platicado mucho por ejemplo, con testigos de Jehová. Sabemos que ellos, por ejemplo, no creen en el infierno. Hay otras denominaciones que no creen que el infierno exista. Y ellos dicen, es que Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Imagínate, él me preguntaba, ¿tú enviarías a un hijo tuyo a castigarlo al infierno?
Dios no es así. Dios nunca mandaría un hijo al infierno. Y tienen razón, ¿saben por qué? Porque no todos somos hijos de Dios. Y en el infierno no va a haber hijos de Dios. Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Eso sí es claro, en eso estoy de acuerdo con ellos. Porque hay que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Y en el infierno no habrá hijos de Dios. Eso es claro. Ok, entonces vamos a Juan 5:24. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, lo vimos también hace rato, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús me está diciendo esto. Ningún hombre puede hacer que yo pierda la salvación, porque Dios, mi Padre, es mayor que cualquier hombre. Ningún hombre puede sacarme de la mano de Él, y eso ya es una promesa que vimos. Mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan 10, 27 al 29. Entonces, la salvación tampoco depende de mis obras, sino de la gracia de Dios. Lo vimos en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Lo vemos también en Gálatas 3:10, si lo quieren anotar. Santiago 2:10. Aquí nos dice que si tuviéramos que hacer algo para ganar o mantener la salvación, hermano, la perderíamos así. O sea, si hubiera algo que ya Dios me dio la salvación, ok, ahí está, ahora manténla, no me duraría ni 2 segundos mi salvación, hermano, si dependiera de que yo la puedo mantener. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, hermano, si tú quieres salvarte por medio de guardar la ley, ¿qué dice? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto aunque sea, se hace culpable de todo. Lo veíamos en la ilustración de la cadena, ¿no? Está una cadena, estamos agarrados de ella. ¿Cuál de ellas se debe romper para que yo caiga? Cualquiera. O sea, si se rompe el primer eslabón, yo caigo. Si se rompe el último, yo caigo. Si se rompe el de medio, yo caigo. Y es lo que Santiago te está diciendo. Si pretendes guardar toda la ley para salvarte, pues con un punto que ofendas de toda la ley, pues te haces culpable de todo. O sea, Dios te toma en cuenta todo. Entonces, Jesucristo es quien nos guarda y no nosotros mismos. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. No es que haya duda, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gálatas 2:21 dice, nos va a decir claramente que si por las cosas que hacemos vamos a ser justificados, entonces la muerte de Jesús fue por demás. Si tú crees que te puedes justificar por las cosas que tú puedes hacer por Dios, dice que tú estás diciéndole a Jesús que su sacrificio fue una pérdida de tiempo, ¿no? Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si yo me voy a poder justificar delante de Dios por medio de la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso me está diciendo aquí, que si yo pretendo, yo estoy ofendiendo a este gran juez, tratándolo de sobornar con mis obras, imagínate, hermano. Dice que estás desechando la gracia de Dios. Dice, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Jesús. No era necesario que Él muriera, porque tú podías, por medio de la ley, pues guardarla. Pero eso es imposible. Punto 3. No hay nada en absoluto que nos pueda separar de la salvación. Por favor, anoten Romanos 8, 38 al 39. Y ahí dice que la muerte no me va a separar de esa salvación. No puedo perderla cuando muera. No puedo perder mi salvación cuando muera. Dice que la vida, que no puedo perderla mientras viva. Que ni los ángeles, hermano, ni siquiera los ángeles pueden quitarme. Satanás era un ángel de Dios.
Dice que ni los principados, el gobierno no puede quitarme la salvación. El gobierno, por muchas leyes que pueda decretar, no puede quitarme esa salvación. Ni las potestades, Satanás tampoco puede. Ni lo presente, lo que estoy viviendo tampoco me puede arrebatar de la mano de Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni el futuro, ni lo que me espera más adelante puede separarme. Ni lo alto, o sea, nada arriba, nada de lo que hay arriba. Ni lo profundo, nada de lo que hay abajo. Y por si hubiera dudas después de todo lo que dijo, ni ninguna otra cosa creada, porque solo Dios es creador y todo lo demás somos criaturas, somos creados. Y Él dice que nadie me puede separar. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Juan y Pablo no intentaban hacernos dudar de nuestra salvación, sino todo lo contrario, saber que no había nada que nos pueda separar ya de Él. Ahora mi salvación está segura debido a una nueva relación. Vamos a Juan 1, 12 y 13. Ya vimos cuál es la condición. Entonces la relación de Dios ahora es como la de un padre y su hijo. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido. Estamos en un nuevo nacimiento. Les decía, ustedes serán hijos de sus padres para siempre en esta tierra, hermanos. Porque hemos nacido de la simiente de ellos. Podremos salir del país, podemos enojarnos con nuestros padres, podemos desconocernos, podremos cambiar de nombre y decir nunca más voy a volver a verlo, ni siquiera pensar en él por el resto de mi vida, pero esto no cambiará el hecho de que él es mi padre y de que yo soy su hijo. Entonces es un ejemplo de lo que sucede con el Padre Celestial. Usted puedes morir, nunca puedes haber muerto, dice que ni los principados, ni los ángeles, pero hay algo que no puede evitar y es que ya he nacido de Él, he nacido de nuevo. Entonces, el nacimiento fue hecho para siempre, ahora es tanto física como espiritualmente. Inclusive Dios mismo dice que no cambiará este hecho. Vamos a Juan 3, 3 al 6, si lo quieren anotar. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hablábamos con Nicodemo. En el momento de aceptar a Jesús, somos sellados por el Espíritu, nos estamos repasando, que son las arras. Las arras son una prenda en garantía de que se va a cumplir esa compra, ¿no? De que me lo voy a llevar. Es una de nuestra herencia. O sea, somos sellados hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. ¿Cuándo será ese día? Pues en el arrebatamiento, cuando recibamos esa herencia. Lo vemos en Romanos 8:23, si lo quieren notar. Entonces, no podemos perder la salvación porque no podemos perder el Espíritu. Dice Efesios 1:13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Lo que yo escribí como hombre, lo que dice la revista de la Watchtower, lo que dice el catecismo. No, dice la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Pero nos dice algo, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, es Dios mismo, es la tercera persona de Dios. Entonces, algunos quieren decir que es una fuerza. Bueno, la electricidad también es una fuerza y no puede hablar. La electricidad no se puede entristecer, pero dice que yo puedo contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fui sellado para el día de la redención. Y ya se me venció el tiempo, pero la seguridad eterna de la salvación no es una licencia para pecar, ¿ok? Nada más quedémonos con eso porque no nos está dando licencia para pecar la gracia de Dios. Entonces, hasta aquí terminamos con este tema.
Voy a pasar lista así rápidamente y si hubiera alguna pregunta, a ver, aquí vamos a... Permítame. Mi hermana Wendy, veo a Nayeli, a Eric, a Celia, a los Luébano, a los hermanos Santoyo, los tres. Y hay dos que me faltan. Uno tiene una M, bueno, es el hermano Gonzalo. Amén, gracias. Que ya los vi también. Y me faltaría alguien más. Alguien que no mencioné en la lista. Si no falta nadie. Susana Hernández. Ah, sí, ya la anoté, hermano. Ustedes dos. Bueno, gracias. Entonces ya creo que seríamos todos. No sé si tuvieran alguna duda, la verdad siempre ando en las carreras con estos temas porque o sea, explicar la seguridad de salvación en una hora. Hay muchas dudas, ¿no? Que a veces puede haber. No sé si les quedó claro, si tuvieran algún comentario, alguna duda. ¿No? Ok, Está claro, hermano. ok. O los revolví tanto que ya no saben ni qué preguntar. Espero que haya quedado claro. No sé si podemos cerrar con oración. ¿Alguno de ustedes si quiera cerrar con oración? Hermano Gonzalo, ¿nos ayuda, por favor? Claro que sí, hermano. Gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la seguridad que tenemos en ti, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, por darnos vida eterna, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias también, Señor, por el Maestro, Señor, que en esta tarde, Señor, nos dio la clase, Señor, y gracias por la sabiduría y te pedimos, Padre, que le sigas dando sabiduría, Señor, que le sigas dando entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, para poder compartir con nosotros, Señor, esa joya tan valiosa, Señor, que es tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, a pesar, Señor, de nuestra integridad, y gracias, Padre Celestial, por darnos tu salvación, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense y a ver si, ojalá que ya la semana que viene podamos vernos, estar presentes, ¿no? Ahora sí en el cuerpo también. Les pido sus oraciones y nos mantengamos fieles, ¿verdad? En la lectura. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, amén. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Sale, Benja. Nos vemos.